Buenos días, hermanos. Es un gozo el poder estar una vez más con ustedes. Es un gozo el poder conectarnos por medio de estos medios, por medio de este tipo de las redes sociales. Así que en esta mañana quiero traerles también a ustedes una reflexión que, si se puede, estar haciéndolo más constantemente por medio de estos medios. He estado leyendo por segunda vez ya este libro de Henry Blackaby, que Experiencias con Dios. En lo personal me ha ayudado mucho a entender cómo es que Dios se relaciona conmigo y cómo es que yo puedo relacionarme con Dios. De muy adolescente, muy chico, me he preguntado cómo es que puedo conocer mejor a Dios, cómo es que puedo tener una mejor relación con Él, cómo es que realmente lo puedo sentir en mi vida, cómo puedo experimentar a Dios realmente en mi vida. Siempre me he preguntado eso. Es como las matemáticas o la física, los números. Una cosa es estar en el colegio, teoría acá, fórmulas acá, y uno se pregunta, ¿y eso para qué me sirve en el día a día? Pues tiene que ver mucho. Cuando entendemos cómo sacar algoritmos, cómo sacar algunos ejercicios y cuán útiles nos son en el día a día, entonces se nos hace clic esa teoría de fórmulas. Cuando lo llevamos al día a día en nuestras vidas, tiene esa conexión, tiene esa relación, y uno dice, para eso me servía lo que me enseñaban en el colegio. Ahora entiendo por qué me han enseñado tanto, porque lo puedo utilizar. Y de esa manera yo puedo decir que pude empezar a conocer mejor cómo experimentar a Dios en mi vida, cómo lo vivo a Él. Una cosa es leer la Biblia todos los días. Una cosa es ir a un seminario a estudiar teología, una cosa es leer libros de teología, pero otra cosa es experimentarlo, otra cosa es vivirlo en mi vida. Y no estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, son muy buenas, hay que seguir haciéndolos. Pero cómo llevo la teoría de los libros, de muchas cosas que hago, cómo los llevo a mi vida, cómo los aplico a mi vida, cómo tengo una experiencia con Dios. Pues eso lo hacemos en el día a día en realidad. En cada paso que damos en nuestras vidas, vamos aprendiendo que realmente podemos tener una experiencia con nuestro Dios. Así que yo de chico tenía muchas preguntas en mi vida, y seguramente usted los puede tener. Quizás usted, casado, adulto, dice, yo quiero conocer mejor a Dios. Yo quiero tener una relación diaria en mi vida con Dios, así como lo tuvo Moisés, así como lo tuvo Josué, así como lo tuvo Abraham, así como lo tuvo Jesús, o los apóstoles estuvieron al lado de Dios mismo y entonces pudieron conocer, relacionarse íntimamente con Dios. Pues mis hermanos, nosotros también podemos hacerlo, podemos conocer a Jesús. Y para empezar este devocional, quiero leerles un pasaje que va a ser simplemente un puente para lo que vamos a estar viendo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta? El primer paso para poder conocer a Dios es Jesús. Lo primero que debemos entender y lo que debemos conocer en nuestras vidas para conocer la vida eterna, para conocer a Dios, por ende, es Jesús. Y si no tomamos este primer paso de conocer a Jesús, pues es imposible que vamos a desarrollar una relación con Dios. Escuche o esté atento a lo que dice el Señor Jesús. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. En aquellos tiempos, cuando se preguntaba a un griego cuál es un concepto, por ejemplo, de la palabra padre, los griegos podrían definir la palabra, lo podrían definir intelectualmente, académicamente. Sabían de conceptos, sabían los significados, sabían las definiciones, todo era de una manera académica e intelectual. Lo podían hacer perfectamente ellos, de tal manera que tú tenías a un huérfano que a cierta parte
toda su vida creció, obviamente huérfano, llegó a estudiar y podía definir la palabra padre. Pero es muy diferente cuando uno crece con un padre toda su niñez, toda su vida. Puede experimentar el amor de un verdadero padre. Hay una diferencia, que el que conoce solamente lo hace de manera académica o intelectual, y el otro que lo haya podido vivir especialmente en su vida. Cuando los hebreos se les preguntaba sobre algún concepto, a los hebreos se les tenía que hablar por lo experimental. Ellos no se basaban solamente en el conocimiento, para ellos era la experiencia lo que pesaba en el significado de algo. Para ellos era experimentar algo en sus vidas y de acuerdo a ello poder entender un concepto o una palabra o algo. De esa manera, cuando Jesús le está diciendo que te conozcan a ti, no está hablando de un simple conocimiento griego, definiciones, conceptos, no, está hablando de una experiencia. La vida eterna es esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesucristo nos está diciendo que puedan tener una experiencia contigo. No que simplemente te conozcan por un libro, no simplemente te conozcan por unas clases de teología, no simplemente te conozcan por ir a un culto y escuchar algo. Para nada, que te conozcan a ti, que puedan experimentar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La vida eterna, mis hermanos y amigos que nos puedan estar escuchando, se trata de vivirlo, de experimentarlo, tener una relación viva y no solamente conceptual. Y no solamente conceptual. De hecho, si tú eres un adolescente o un joven y hasta ahora no sabes qué es eso, no sabes cómo experimentar a Dios en tu vida, pues te reto que puedas escuchar este devocional, eso es el último, porque vamos a aprender los pasos para poder conocer a Dios mejor en nuestras vidas, para poder tener una relación con Él. Y de hecho, eso es uno de los motivos por los cuales muchos jóvenes, muchos hermanos se apartan del Señor, porque nunca, muchas veces han tenido realmente un encuentro con Dios. Han ido a la iglesia por muchos años, han estado en la iglesia por muchos años, asistiendo acá y asistiendo acá, pero nunca han podido tener un encuentro con Dios, nunca han podido tener una experiencia viva con Dios. Han leído la Biblia, han escuchado prédicas, han leído libros teológicos, seguramente, pero nunca quizás han podido experimentar a Dios en sus vidas. Así que, ¿cómo entonces podemos tener una experiencia con Dios? ¿Cómo podemos experimentarlos en nuestras vidas? El primer paso que debemos entender es que para conocer primeramente a Dios, tenemos que saber de su carácter. La Biblia está llena del carácter o de la personalidad de nuestro Dios. En la Biblia abundan todo tipo de personalidades de nuestro Dios, en cómo Él se muestra, en cómo Él se desarrolla. Antiguamente, a los hombres o a las personas de aquellos tiempos se les ponía el nombre de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su carácter o algún rasgo de su persona. Por ejemplo, tenemos a Abraham. El nombre tenía un significado. Abraham era padre de multitudes. Tenemos a Moisés, salvado de las aguas. Y así podemos ir, etcétera, por muchos hombres, por muchos personajes de la Biblia, que si buscamos el significado de ellos, vamos a encontrarlos. ¿Cuál es el significado de eso? De esa misma manera pasa con Dios. También tiene nombres en las cuales se muestra cómo Él actuó, cómo Él es, cómo Él se ha presentado. Y Dios entonces ha podido, o los hombres han podido dar ese nombre respectivo a Dios de acuerdo a cómo Él se ha expresado su carácter, su personalidad. Así que, ¿qué primero tengo que hacer para poder experimentar a Dios en mi vida? ¿Qué es lo primero? El verso 1 del capítulo, les invito a ver su Biblia, el verso 1 del capítulo 22 de Génesis nos va a mostrar algo acerca de lo que vamos a ver en esta mañana. Génesis capítulo 22, verso 1. Dice:
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Lo primero, mis hermanos, cuando hablamos de experimentar a Dios en nuestras vidas, es la prueba. Dice la palabra que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Pero antes de ahondar un poco más en ello, tenemos que entender a qué se refiere después de estas cosas. Si revisamos unos capítulos antes, desde el 20, 21 hasta un poco más atrás, podemos ver que la palabra está hablando de qué es lo que hizo Dios en la vida de Abraham. Dios le había dado un hijo, Dios le había bendecido abundantemente con el rey de Abimelech. Dios había hecho muchas cosas por Abraham, le había bendecido abundantemente. Entonces, una vez que Dios bendijo a Abraham con un hijo, con muchos bienes, con esto, etcétera, con tierras, el capítulo 22, verso 1 dice: después de estas cosas. Es decir, muy bien, Abraham, te he dado todo esto, te he bendecido abundantemente. Ahora viene la prueba. Ahora viene si realmente quieres tener una experiencia conmigo, si realmente quieres conocerme a mí. Ahora viene el turno de la prueba. La forma, mis hermanos, en cómo se va a llevar a cabo el experimentar a Dios, el tener una experiencia viva con Dios en nuestras vidas, es por medio de las pruebas. Es por medio de las pruebas. Y Abraham tuvo que pasar por las mismas circunstancias que quizás nosotros pasamos hoy en día, que son las pruebas. Ahora, para Abraham esto tiene que ver, es una prueba demasiado grande. Abraham esperó 25 años para tener a este hijo. De hecho, él ya estaba muy anciano. Sara dio a luz aproximadamente a los 90 años. Eran muy ancianos. Definitivamente era un milagro, es un obrar de Dios. Y ahora, unos años más tarde, el chico está más grande, Isaac. Dios ahora le pide que pueda sacrificarlo. Le pide a su propio hijo. Eso es lo que le está pidiendo a Abraham. Abraham definitivamente está contra la espada y la pared. Pero esta petición para ese entonces no era muy tanto extraña, la verdad. En aquellos tiempos se sacrificaban a los hijos, porque los demás dioses de las naciones alrededor daban a sus hijos en sacrificio como si nada, para que les vaya bien en el terreno, en la cosecha, con los ganados, para que les vaya bien en todo. Eso era una forma de prosperidad, sacrificar a sus hijos. Para Abraham quizás no tendría nada de extraño, pero por otro lado sí, porque era Dios mismo quien le había dado. Lo había dado después, había esperado 25 años Abraham a Isaac. Y ahora Dios una vez más le pide. Esto realmente, cuando leemos, nosotros podemos decir: Dios es así, parece un Dios cruel, macabro, horrendo. Pero mis hermanos, Abraham no pensaba así. Abraham tenía que confiar en Dios. Dios le había dado al niño. Dios es el que trajo al niño a este mundo, porque fue en el poder de Dios quien hizo contraer esta criatura en la vejez de esta pareja. Pero Abraham entendía que si Dios le había dado, ese hijo también era suyo. Así que él está en el momento tan triste de llevar a su hijo al monte para que pueda ser sacrificado. Lea conmigo el verso 2, por favor. Eso es lo que le dice Dios. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas más, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Imagínese lo que Dios le está pidiendo ahora. Y Abraham
enrumba su viaje hacia el monte Moriah. Y entonces el camino que está yendo Isaac con su padre y sus siervos, que está llevándose Isaac, imagínese a un adolescente, más probable que era un adolescente, preguntándose, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Tienen que subir ahora a la montaña ellos dos, Abraham e Isaac, y ahora su hijo aún no ve el animal, para el sacrificio, y es probable que le estuviera preguntando, papá, ¿y dónde está el animal de sacrificio? La Biblia no nos narra lo que pensaba Abraham, pero imagínese usted como padre, si es que usted ya lo es, ¿cómo es que llevar a tu hijo a su propia tumba, por decirlo así, en donde ibas a tú mismo quitarle la vida? Era una gran petición, y tú mismo llevarlo. Quizás Abraham, con todo el dolor de su corazón, le estaba diciendo, hijo, ya va a haber, Dios va a proveer, encontraremos algo allí. Hijo, ya vamos a llegar, no te preocupes, con el dolor de su corazón, diciéndole estas palabras. Y en ese momento en el cual Abraham tenía ya prácticamente amarrado a Isaac, sucede algo muy importante. Aun cuando Abraham ya está con la daga o el cuchillo en sus brazos para quitarle la vida a Isaac, sucede lo que pasa en el verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Wow. Abraham había dicho, si tú me lo has dado, a ti te lo voy a obedecer lo que tú me pides con él. Y era lo que más amaba Abraham. Las pruebas van a empezar a surgir en algo que muchas veces amamos. Las pruebas van a venir por algo que amamos. Nuestro hijo, nuestros recursos, nuestros bienes, nuestra salud, nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestra reputación, etcétera. Dios va a probar nuestra fidelidad por cada uno de ellos. Y Abraham empezó por ello, por su hijo. Abraham iba a experimentar una relación tan íntima con Dios por medio de esta prueba, sabiendo que en este instante ahora Dios es quien va a dar y va a proveer. Y de esta manera entonces sale algo muy importante. Abraham se da cuenta que el sacrificar a Isaac no era el final de todo. El sacrificar a Isaac no era el propósito final. Para nada. El sacrificio o esa prueba que Dios estaba dando a Abraham solamente era un medio. Solamente era un medio, mis hermanos, para experimentar la provisión de Dios en su vida. Y una vez que hizo esto, entonces el verso 12 que leímos dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Wow. Cuando realmente entendemos que Dios es el que está con nosotros, es el que está para con nuestras vidas en cada área de nosotros, vamos a poder entender y experimentar cómo es Dios en nuestras vidas. Eso es tener una experiencia con Dios en nuestras vidas. Eso es poder experimentarlo de forma viva en mi vida, cuando Él nos provee de algo, cuando Él está para con nosotros. De alguna manera, eso es la forma en cómo podemos tener una experiencia con nuestro Dios. Abraham lo tuvo. Y en ese instante, más adelante, es que Dios realmente, una vez que dio la provisión de un cordero para Abraham y el sacrificio, Abraham dice, aquí vamos a poner un altar en donde vamos a recordar que Dios proveyó en la necesidad de un animal. Y en ese instante el nombre que Abraham da a Dios es Jehová Jireh. Jehová proveerá. Y Jehová
proveyó, mis hermanos. La personalidad que Abraham había experimentado de Dios era que estaba proveyendo de un animal, estaba proveyendo de un cordero para el sacrificio. No era Isaac, sino era un medio para probar la fe, para probar la confianza que Abraham tenía en Dios. Una vez que Abraham entendió eso, una vez que Dios vio eso en el corazón de Abraham, también se proveyó un animal para el sacrificio. Entonces, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Eso es, mis hermanos, lo que Abraham pudo conocer y experimentar de Dios. Mis hermanos, ahora nosotros, cualquier tipo de prueba de lo que está pasando en nuestras vidas, mis hermanos, son un medio para la cual usted y yo quizás vamos a experimentar de Dios. Cualquier tipo de prueba en nuestro trabajo, en lo económico, en el matrimonio. Quizás hay algunos que están pasando problemas de divorcio, quizás de salud, quizás la muerte de un ser querido, quizás la falta de recursos. Muchas de esos, mis hermanos, son pruebas que cada uno de nosotros podemos tener en nuestras vidas. Muchos de estos son pruebas. Y la verdad es que Hebreos dice que Dios nos da la prueba porque quiere transformarnos nuestras vidas para bien. Y Él no va a enviar pruebas que no podamos aguantar, sino que vamos a recibir pruebas en nuestras vidas que nos van a transformar a la imagen de nuestro Señor, a poder conocerlo mejor, a poder experimentar con Él, a tener una mejor relación con Él, así como Abraham. Tuvo que ser probado para conocer mejor a Dios, para poder experimentarlo en su vida. Mis hermanos, si usted está en estos momentos diciendo, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo, yo quiero conocerte mejor, yo quiero experimentarte mejor en mi vida, lo que usted le está pidiendo es, Señor, yo quiero pruebas. Yo quiero que mandes pruebas a mi vida. Eso es prácticamente lo que usted le está pidiendo al Señor. Y como le dije hace un momento, Dios va a enviar pruebas y vamos a poder salir victoriosos de ellas, porque vamos a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es hermoso, eso es maravilloso. ¿Quieres experimentar mejor a Dios en tu vida? Tienes que esperar las pruebas en tu vida. Y realmente vas a conocer tan profundamente a Dios como lo hizo Abraham. Es la mejor forma en cómo podemos experimentar a Dios en nuestras vidas, por medio de las pruebas. Él va a tocar lo que más amamos muchas veces, para ver cómo está nuestra fidelidad. Estábamos escuchando los testimonios de nuestro pastor y cómo él pasó una prueba muy dura con su hija. Pero ese tiempo de prueba, creemos y confiamos que había llegado a su fin. Y ahora podemos conocer y podemos decir, Dios nos libró de aquella situación, de aquella prueba. Nos ayudó, nos llevó más a poder conocer y a relacionarnos con nuestro Dios, a poder doblar rodillas más todos los días, a poder leer su palabra más. ¡Wow! Esas pruebas nos llevan más a Dios. Y así tiene que ser, mis hermanos. Las pruebas van a transformarnos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Y en ese momento es que usted va a estar experimentándolo en su vida. No van a suceder cosas mágicas. No van a suceder cosas de experimentar a Dios, va a la calle y tiene una revelación por ahí, un ángel se le aparece. No, para nada. La forma en cómo usted va a experimentar a Dios en su vida es por medio de las pruebas que usted puede estar pasando. Y es ahí donde vamos a tener una relación tan íntima con nuestro Señor. Quizás en estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre en nuestro país, quizás sea una prueba para todos, en la cual podamos buscar a Dios,
Podamos clamar a Dios que pula algo en nuestro carácter, de dependencia en Él, si quizás no estamos trabajando, de cuidado en Él, si quizás estamos mal de salud, o cualquier otra crisis que estamos pasando, podamos acudir hacia Él y podamos experimentar lo mejor en nuestras vidas. Vamos ahora. Oh Señor Padre amado, gracias te damos, porque tú eres realmente quien está con nosotros. Escuchamos mucho acerca de las pruebas, Señor, pero sabemos y confiamos, como hemos visto en tu palabra, que tiene un propósito de poder conocerte mejor, de poder relacionarnos mejor contigo, de tener una experiencia más íntima contigo, Señor. De ello se trata las pruebas. De ello se trata, Señor, muchas dificultades que pasamos en nuestras vidas para poder experimentarte, para poder vivir una relación cercana a ti, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que tú haces en nuestras vidas. Que esta crisis en nuestro país sea de bendición para el pueblo de Dios, para que haga y para que sea de testimonio, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que viven atemorizados quizás con este virus. Pero que tu pueblo, tu iglesia sea un faro que alumbre diciendo, es con un propósito, como tu Hijo lo dijo. Que te conozcan a ti y solo a ti, Señor mío. Eso significa que puedan relacionarse contigo. Gracias te damos por esta reflexión. Gracias te damos por este tiempo. Te pido, Señor mío, que nos ayudes en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.